Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora yo voy a robarte la presentación para compartir pantalla. Y pues otra vez, buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por estar acá con nosotros. Espero que nos sea muy útil a todos esta sesión. Y cualquier cosa, pues como mencionaron, estamos aquí pendientes de sus dudas, de sus comentarios y demás, ¿va? Mi nombre es Víctor García, todo el mundo me dice Bigman, así que por favor díganme así. Actualmente, como mencionaron, soy Design and UX Discipline Manager en BBVA México. Y en mis ratos de ocio soy instructor para algunas consultoras, para algunas agencias, y también soy profesor en algunas universidades, como en el ITAM, como en la EBC, como en la Escuela de la Bolsa Mexicana. Y soy parte del capítulo mexicano de la Asociación de Profesionales de Experiencia de Usuario, UXPA MX. Y soy parte también de dos comunidades, que es UX Nights y Ágiles México. También, por favor, búsquenos por ahí en redes sociales para estar en contacto y conocer las actividades que, a pesar de la distancia y a pesar de la pandemia, pues intentamos seguir haciendo, ¿va? Los temas que vamos a abordar en esta sesión serían los siguientes, ¿va? Sé que quizá no todos están familiarizados y están en contexto respecto a temas de Lean Startup. Seguramente todos tienen algún tipo de interés en ello, pero vamos a dar algunos conceptos básicos para que todos tengamos un punto de partida común y podamos, a partir de eso, ya empezar a profundizar sobre Lean Analytics como concepto, como ciclo, como etapas, y empezar a ya abordar temas un poquito más interesantes. Y al finalizar, un par de consejos muy amplios, simplemente para invitarlos a aplicar el conocimiento que el día de hoy se lleven de esta sesión, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los tres grandes temas que vamos a abordar, y vamos a arrancar con un brevísimo resumen de los conceptos más importantes, más significativos de Lean Startup, que en Lean Analytics pues toman mucho, así que vale la pena o darles una repasada o conocerlos al menos superficialmente en esta sesión. Airbnb nació como una simple idea, este sueño idílico que tenemos todos alrededor del emprendimiento. Todo el mundo imagina tener una idea millonaria de negocio, empezarla a andar con muy poquito, ¿no? Este par de amigos tenían problemas para pagar el alquiler, se avecinaba un evento en su ciudad natal y se les ocurrió la idea de, pues, como iba a haber mucha gente, muchos diseñadores en la ciudad, a lo mejor ellos podrían ofertar su departamento. No tenían grandes comodidades, pero sí tenían al menos un colchón inflable y prometían darle un desayuno en la mañana a sus huéspedes. Crearon un blog muy sencillo con el mínimo de infraestructura necesaria, y a partir de eso, sus tres primeros early adopters aceptaron la oferta, decidieron alojarse y hospedarse con ellos, y como dicen en el comercial, pues el resto es historia, ¿no? A partir de esa primera idea, validaron el potencial que eso tenía y empezaron a buscar mejores maneras de tangibilizar su oferta. Se equivocaron en algunas ocasiones, volvieron a un punto distinto del camino, pero eso es lo que todos en el mundo del emprendimiento anhelamos, ¿no? Lanzar una idea, empezar a ver que cobre vida, empezar a ver que la gente, que las personas, que los usuarios tienen interés por nuestro producto, por nuestro servicio, y a partir de ello, pues seguir creciendo, ¿no? Y esto románticamente es lo que llamamos, pues, el movimiento Lean Startup, que es verdad, pues Eric Ries, por ahí del 2008, 2009, empezó a popularizar mucho con el famoso libro de Lean Startup, pero en realidad, pues, significa todo un movimiento alrededor de personas con una enorme visión y con el coraje suficiente para hacerlo realidad, ¿no? Entonces, Lean Startup no es más que este conjunto de prácticas que, más allá de procesos
o canvas o herramientas específicas, más bien es un espíritu, una filosofía, una manera de pensar que trata de llevarnos a un mayor potencial de éxito alrededor de una idea, de un producto, de un servicio que queremos brindar al mercado, pero saliendo de las garras oscuras del pensamiento tradicional empresarial, ¿no? Que es una idea que honestamente pues cobra mucha relevancia. Yo pertenezco a una empresa tradicional y hoy día pues estamos buscando pensar y actuar como una startup, ¿no? Finalmente, más allá del origen, Lean Startup hoy en día es algo que mueve a organizaciones de todos los tamaños, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos con una filosofía empresarial innovadora? Quizá muchos de ustedes son emprendedores y por eso están acá. Seguramente se identifican con esta representación esquemática que voy a trazar acá, en donde pues una filosofía empresarial innovadora pues involucra a una persona o un grupo de personas, los founders de una startup, que finalmente tienen una visión, ¿no? Un gran objetivo, un gran propósito por conseguir, pero están llenos de incertidumbre, no saben exactamente cómo conducirse, cómo convertir su idea en realidad y que esa idea se traduzca a un pues, modelo de negocio rentable, escalable, ¿no? Porque finalmente la idea que pretenden entregar al mercado se da en la mayoría de las ocasiones en un entorno pues en el que no existe un concepto de solución previa parecida en el mercado y ellos están realmente proponiendo algo nuevo en la industria, ¿no? Eso es lo que conocemos como una institución humana a nivel de una startup, ¿no? Y contra qué nos enfrentamos o contra qué tratamos de posicionarnos de manera distinta, al menos en el esquema mental, pues al pensamiento empresarial tradicional, ¿no? Que les digo, pues yo siendo de BBVA, pues tengo que reconocer que estoy un poco más de ese lado hoy día, ¿no? Pero, ¿quiénes son estas empresas que tienen un pensamiento tradicional, ¿no? Nos referimos a instituciones humanas mucho más robustas, con una estructura, con un organigrama mucho más complejo, que tienen un camino mucho más fino, mucho más detallado, mucho más claro alrededor de qué pretende lanzar al mercado, porque considera, y es ahí la trampa del pensamiento empresarial tradicional, que pues tiene un producto que es una marca ya posicionada en el mercado, entonces que la manera de presentar ese producto en el mercado es un camino ya bastante claro en el que no hay ninguna condición de riesgo o incertidumbre, ¿no? Entonces, de este esquema de pensar que hay una manera ya clara, hay una ruta ya específica, trazada, conocida, en el que construimos un producto, lo lanzamos al mercado y empezamos a ganar dinero a partir de ello. Esa es la idea que en un emprendedor pues simplemente no tiene cabida, ¿no? Entonces, generalmente identificamos este pensamiento como pues una visión que persiguen los emprendedores y alrededor de esa visión trazamos en lo que conocemos como una estrategia que nos va a llevar a conseguir esa visión y para conducir esa estrategia pues tenemos un producto, ¿no? Una idea, una manera de solucionar un problema, una necesidad a un público objetivo, a un cliente, ¿no? Entonces, la estrategia no es más que la conducción de ese producto alrededor de ese camino que creemos nos va a llevar a conseguir nuestra visión o nuestro objetivo, ¿no? Pero como es algo que está lleno de incertidumbre, que no sabemos si ese camino es el adecuado, pues generalmente tenemos que eficientar nuestro motor de crecimiento, que es un concepto medio metafórico de Lean Startup, pero que sigue siendo muy presente en cualquier entorno, ¿no? ¿Esto qué significa? Que cada vez que queremos que nuestro producto, que nuestro cochecito avance en esa estrategia, en ese camino, tenemos que hacer lo necesario para que el cochecito, para que el producto avance en el ritmo, en la cadencia, en la velocidad adecuada en esa trayectoria, ¿no? Eso significa poner el motor de crecimiento a punto, digamos, ¿no? Y sobre eso, creo que puedo irme hacia esta dirección, voy a avanzar un poco hacia allá y ver qué tal me va. Eso es lo que conocemos en el mundo de Lean Startup como el circuito de feedback, crear, medir, aprender, ¿no? Que es algo que hacemos todos alrededor del emprendimiento, ¿no? Porque
significa que creo que ese es el camino, pero hasta que no lo recorra con mi producto ya optimizado, ya en ese motor de crecimiento específico, no sé si el camino es derecho, si el camino es para la derecha o si el camino es para la izquierda, ¿no? Siempre me han dicho que la fotografía es una muy mala metáfora porque obviamente no puede ser ni para la derecha ni para la izquierda porque simplemente nos vamos en el acantilado, pero es metafórico, síganme un poco la corriente, ¿no? Pero esa es la incertidumbre que tenemos alrededor de, bueno, ¿qué característica le doy a mi producto para seguir avanzando en mi propósito, ¿no? ¿Cómo hago para que personas acepten hospedarse conmigo si solamente les ofrezco un desayuno y una cama con un colchón inflable, ¿no? Entonces, muy esquemáticamente, muy de alto nivel, el pensamiento de Lean Startup involucra eso, ¿no? Tener de manera muy sólida una visión que no es más que una firme convicción que tenemos los emprendedores respecto a algo, un propósito, un objetivo, y sobre esa gran base centrar una estrategia que sabemos que no es clara, que no es concreta, que va a cambiar a lo largo del tiempo, pero es una ruta que creemos nos va a conducir a lograr pues nuestro propósito, ¿no? Y sabemos que el producto, que nuestro servicio, producto o solución que ofertamos al mercado es eso que nos va a permitir conseguir nuestra visión, ¿no? Entonces, generalmente hablamos de optimizar constantemente, iterativamente nuestro producto para que siempre nos permita avanzar hacia conseguir nuestra visión a través de nuestra estrategia, ¿no? Y respecto a ese camino, esa ruta, sabemos que va a haber una serie de pivotes, ¿no? De cambios de dirección. Por un momento voy a mantenerme en línea recta, en algunos puntos debo hacer un quiebre hacia la izquierda o hacia la derecha, pero no es una ruta fija, preestablecida, que puedo anticipar de aquí hacia el mediano, largo plazo. Es algo que está lleno de incertidumbre en el entorno del emprendimiento. Y lo que decimos respecto a optimizar nuestro producto en cada ocasión que deseemos avanzar en nuestra estrategia, lo que decimos es que estamos eficientando el motor de crecimiento u optimizando el motor de crecimiento, ¿no? Y alrededor de cómo poder tomar la decisión si mantenerme en la ruta prevista o provocar un giro, ¿no? Un cambio hacia la izquierda, hacia la derecha. A eso es lo que llamamos el circuito crear, medir y aprender. Creo una versión de producto, mido si avanzo en el sentido que tenía previsto y aprendo. ¿Significa que voy bien y debo mantenerme en ese rumbo? ¿O significa que no es lo que yo esperaba y necesito adaptarme, ¿no? Y alrededor de eso, lo que debe de estar más sólido y más afianzado es respecto a tu visión, cuál es la propuesta de valor que crees puedes entregarle a tus usuarios, a tus clientes para cubrir una necesidad, y a eso es lo que conocemos formalmente como nuestras hipótesis de creación de valor, la esencia, pues, de tu producto, de tu servicio, y cuáles son los mecanismos a través de los cuales esa propuesta de valor va a ir ganando poco a poco terreno, usuarios, canales de distribución, etcétera. Y a eso generalmente nos referimos de manera un poquito más formal a nuestras hipótesis de crecimiento, cómo nuestra propuesta de valor va a ir ganando terreno hasta convertirse en un modelo de negocio rentable, escalable y consistente, ¿no? Pero nuestra visión es eso que se mantiene un poco más sólido, ¿no? Y nuestras hipótesis de creación de valor están, digamos, plasmadas en nuestra propuesta de valor y nuestras hipótesis de crecimiento están planteadas en nuestro modelo de negocio. Son conceptos que espero la mayoría de los que están aquí hoy conozcan, si no, tomen esta pequeña referencia de introducción y seguramente pueden profundizar en ello en la bibliografía que les voy a compartir. Nos referimos a esto como a esta pirámide o a este triángulo como la base del pensamiento empresarial innovador, ¿no? Tenemos una visión que es un norte, un rumbo, el sueño que perseguimos como emprendedores. Tenemos una estrategia que es un camino ambiguo, un roadmap más que un plan específico y detallado. Y tenemos un producto, ¿no? Una solución, un servicio
qué es lo que creemos nos va a permitir lograr el objetivo trazado, ¿va? Eso es, digamos, en términos muy generales, lo que conforma el conjunto de prácticas de Lean Startup, ¿no? Entonces, algo súper importante y con lo cual vamos a conectar con Lean Analytics es que este pequeño circuito, ¿no? De crear, medir y aprender es el corazón, ¿no? Es el núcleo de Lean Startup porque conecta con la manera en que vamos a ir planteando y validando nuestras hipótesis y la manera en que vamos a tomar decisiones respecto a nuestro producto, ¿no? Cómo optimizar nuestro producto, qué característica o funcionalidad agregar para validar qué tipo de hipótesis y poder saber si estamos en el rumbo correcto o es necesario crear un pivote, ¿de acuerdo? Espero que esta representación esquemática les sea útil para interpretar estos conceptos que a veces sí son muy abstractos, ¿va? Pero permítanme quedarme con esta idea de crear, medir y aprender, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Desde el punto de vista de Lean Startup, ¿no? Creamos, medimos y aprendemos en un ciclo iterativo, incremental y presente en todo desarrollo o todo el ciclo de vida de nuestro producto en un ambiente de startup, ¿no? ¿Qué creamos? Creamos siempre un tipo de producto, ¿no? Una manera de optimizar nuestro motor de crecimiento, ¿no? ¿Para qué? Para tomar una medición a partir de datos, ¿no? Y ahí es donde empieza a conectar con el tema de Lean Analytics. Tratamos de construir una serie de datos que nos permitan cobrar un tipo de aprendizaje que nos lleve a plantear ideas, ¿no? Voy bien, mi emprendimiento ya tiene sentido para los clientes, necesito mejorar mi propuesta de valor para que los clientes me empiecen a preferir a mí por encima de otras marcas, de otros productos. No es la respuesta que estaba esperando. A lo mejor mi producto no cubre las necesidades del cliente. Tengo que plantear una nueva estrategia, tengo que hacer un pivote, ¿no? Pero esas son las ideas que planteamos para, otra vez, orientarnos hacia, bueno, ¿y cómo optimizo mi producto para ahora validar que efectivamente ya rectifiqué el camino? ¿O cómo le hago para optimizar mi producto y seguir creciendo, ¿no? Ese es el circuito eterno que vivimos alrededor de crear, medir y aprender. Entonces, ¿qué tipo de producto creamos desde la mentalidad de Lean Startup? Siempre creamos una versión de producto que llamamos un producto mínimo viable. Es un término que utilizamos muchísimo y seguramente la mayoría de ustedes lo ubica perfectamente. Pero básicamente la intención de un MVP en el pensamiento Lean Startup es cobrar aprendizaje validado respecto a una hipótesis de creación de valor o una hipótesis de crecimiento, que son los elementos que están, digamos, en la base, que están pegaditos a nuestra visión, ¿no? ¿Cómo validamos nuestras hipótesis? A través de algo que en Lean Startup llamamos un experimento, ¿no? Vamos a lanzar un blog y a ofertar que se queden en nuestra depa por $8 la noche, ¿no? Eso es un experimento. De una u otra forma, estar en contacto con el mercado y empezar a observar, a medir si realmente entrega valor para un cliente o público objetivo. Y cómo concluimos si el experimento funcionó o no funcionó, pues a través de algo que en Lean Startup se llama la contabilidad de la innovación, ¿no? Que significa cobra algún tipo de validación cualitativa o cuantitativa para saber si ese experimento funcionó o no funcionó, ¿no? Y solamente los datos que te permitan validar el experimento son los datos realmente importantes, ¿no? Hay ciertos indicadores que llamamos indicadores vanidosos. El ejemplo icónico es el número de likes en tu página de Facebook. Podrán seguirte muchos amigos, muchos contactos, pero a lo mejor no vendes ningún producto a través de tu fanpage y el número de usuarios en tu fanpage puede ser un indicador vanidoso porque no representa ninguna acción concreta respecto a la validación de hipótesis, ¿no? Realmente en Lean Startup buscamos identificar indicadores accionables, ¿no? Que significan elementos, datos cualitativos, cuantitativos que realmente me hablen de la validación de mi experimento y que el resultado me permita cobrar algún tipo de aprendizaje, ¿no? Eso es un verdadero indicador accionable, ¿no?
Y con ese aprendizaje puedo tomar una de dos decisiones posibles, ¿no? Hago un pivote en mi estrategia, es decir, cambio de dirección. La gente no quiere hospedarse en un depa chafa, solamente con un colchón inflable. La gente necesita esta otra cosa, ¿no? Que puede ser parte de las ideas que surjan alrededor de ello, ¿no? O perseverar, ¿no? Ya vi que mi propuesta de valor sí cobra sentido para los clientes. Ahora necesito incrementar mi propuesta de valor, agregar nuevas características para que la gente me siga consumiendo, ¿no? Y es el circuito eterno que conducimos. Algo que nos enseña el pensamiento Lean Startup es que el producto mínimo viable tiene este propósito, ¿no? Obtener la máxima cantidad de aprendizaje validado sobre nuestros clientes con el menor esfuerzo posible, que no significa otra cosa más que la manera más adecuada de optimizar tu versión de producto que te permita correr ese experimento para validar ya sea una hipótesis de creación de valor o una hipótesis de crecimiento, ¿va? Estos son los conceptos más o menos básicos que les quería compartir. ¿Qué es Lean Analytics y para qué nos ayuda dentro del ecosistema de startups y también desde el pensamiento tradicional empresarial, ¿va? Lean Analytics se sitúa en este punto del circuito crear, medir y aprender, ¿no? Obviamente nos representa la manera de obtener esta contabilidad de la innovación. Esta contabilidad de innovación básicamente se refiere a tener un enfoque que nos pueda permitir cobrar este aprendizaje validado alrededor de tomar una decisión sobre si estamos creando una propuesta de valor sólida, consistente, o si nuestro modelo de negocio va por buen camino, estamos ganando dinero, estamos posicionándonos frente a nuestros competidores, etcétera, ¿no? Entonces, a nivel de la contabilidad de la innovación, este modelo de negocio que realmente estamos observando, midiendo, es el corazón de lo que representa pues la oferta, la solución, el carrito que sigue esa ruta alrededor de lograr o conseguir una visión, ¿no? Hay una frase en el mundo del emprendimiento muy famosa, seguramente algunos de ustedes la ubican, que dice que tu producto no es tu producto, ¿no? El modelo de negocio alrededor de tu producto es la verdadera solución que ofertas a tus clientes, ¿no? Muchas veces, sobre todo en productos digitales, nos obsesionamos por el producto, por la aplicación móvil, por sus características, por el diseño de interacción, por el diseño visual, por las funcionalidades en sí, pero pocas veces pensamos en cómo se va a distribuir, cómo la vamos a dar a conocer, cómo vamos a atender a nuestros clientes, y todo eso es lo que forma el ecosistema del modelo de negocio, ¿no? Entonces, cómo la contabilidad de la innovación persigue constantemente observar, medir nuestro modelo de negocio. Aquí conecta con otro concepto que les voy a compartir, no es algo que sea el corazón de esta sesión, pero sí creo yo que les puede ayudar mucho, sobre todo si están en terrenos de emprendimiento, ¿no? En realidad, un modelo de negocio en el mundo de startup no es algo fijo, algo estable, algo que no puedas cambiar a lo largo del camino, ¿no? Nada más alejado de ello, ¿no? Running Lean es un método específico que nos dice, ¿sabes qué? Plantear un modelo de negocio inmutable que no pueda modificarse es algo que no va a ocurrir en un entorno de alta incertidumbre. Reconoce eso, abraza ese riesgo, abraza esa incertidumbre y definitivamente plantea tu plan A o crea tu plan A alrededor de tu modelo de negocio. Tárdate 10 minutos en plantearlo. Identifica qué es lo más riesgoso o cuál es la hipótesis más crítica a validar alrededor de este primer plan de tu modelo de negocio y sistemáticamente trata de validarlo. Eso significa a través de una versión de producto, con un experimento y una manera concreta de cobrar ese aprendizaje, ¿no? Entonces, este es el modelo de negocio que utilizamos mucho en el ecosistema de emprendimiento e incluso en grandes organizaciones como en BBVA. Este es prácticamente nuestro formato estándar de descripción de modelo de negocio de las iniciativas que nosotros emprendemos, ¿no?
Lo conocemos como Lean Canvas. Seguramente les suena a ustedes de manera más cotidiana el Business Model Canvas propuesto por Alex Osterwalder en Strategizer. Esta es una versión ligeramente distinta al típico Business Model Canvas propuesto por otro autor, pero que está principalmente orientado a este entorno de alta incertidumbre alrededor del emprendimiento, ¿no? Este lienzo que describe el modelo de negocio está dividido en dos grandes zonas, el área de mercado y del lado izquierdo el área de producto, ¿va? Son estas dos grandes zonas en las que se divide esta manera particular de representar el modelo de negocio de tu emprendimiento, de tu startup, ¿no? Ya a nivel de detalle, hay 4 zonas importantes en el Lean Canvas, ¿de acuerdo? La zona de la derecha habla acerca de los clientes, quién es tu público objetivo. Al centro se describe la oferta, la propuesta de valor que pretendes entregar a los clientes. Del lado izquierdo se sitúa una zona compuesta por el problema, cuál es el problema de los clientes que quieres resolver. Y en la parte inferior, de manera transversal, está la viabilidad económica. ¿Cuáles son las fuentes de ingresos que pretendes obtener de tu solución y cuáles son los costos de estructura, ¿va? Vamos a darle un rápido mapeo sobre cómo se llena el Lean Canvas, nada más para situarse en el contexto de Lean Analytics, ¿va? Es recomendable primero situarse alrededor de el segmento al que vas dirigido. ¿A quién quieres presentarle una propuesta de valor? ¿Va? En segundo lugar, ¿cuál es el problema de esos clientes que quieres resolverle a través de un producto o un servicio, ¿no? Irónicamente, se recomienda que lo más pronto posible empieces a identificar, bueno, si resuelvo este problema para estos clientes, ¿cómo puedo obtener dinero a partir de ello? En el esquema del Business Model Canvas tradicional, no es algo que esté situado en ese orden, particularmente en el entorno de emprendimiento es algo recomendable porque tienes muy pocos recursos para subsistir y tienes que identificar lo más tempranamente posible tus fuentes de ingresos, ¿va? A partir de eso, trata de identificar, bueno, ¿cuál es la solución que quiero brindarle al cliente para resolverle ese problema? ¿Cómo me puedo distinguir respecto a la competencia con esta nueva oferta al mercado? Que sería el paso 5. ¿A través de qué canales voy a entregar esa solución a los clientes para que me empiecen a consumir? Que sería el paso 6. Y este es el corazón de Lean Canvas y este es el corazón con lo que conecta Lean Analytics, ¿no? Dentro de Lean Canvas hay un módulo específico que es el cuadrante número 7, en el que hablamos de cómo voy a obtener una lista de indicadores clave que me digan que mi negocio está funcionando en este momento, ¿no? ¿Cómo puedo saber en cada instante de avance en esa estrategia que voy por el rumbo adecuado? Porque con tanta incertidumbre, pues si me echo en mis laureles y simplemente detono un único plan, pues seguramente el mercado me va a comer, ¿no? Este es el propósito o la conexión que tiene con Lean Analytics, ¿va? Identificamos obviamente cuánto nos va a costar desarrollar la solución o cada incremento de producto que pretendamos irle entregando al mercado y finalmente tratemos de identificar cuál puede ser una ventaja respecto a la competencia, algo que nos distinga y que nos vaya ya situando de manera real, de manera ya muy tangible respecto al resto del ecosistema, ¿no? Pero aquí es donde conecta con Lean Analytics esta idea, ¿no? En Key Metrics, en realidad, hablamos que en cada momento, en cada pasito que avancemos, con cada tipo de MVP que desarrollemos para validar algún tipo de hipótesis, vamos a identificar una métrica específica que nos hable de ese pasito o ese grado de certidumbre que en ese momento, por alguna razón, necesitamos obtener como aprendizaje validado alrededor de nuestro producto, ¿de acuerdo? Y esa métrica que es realmente la que importa, acorde a las condiciones, al momento en el que nos encontramos con nuestro producto, va a cambiar constantemente, ¿no?
nuestras métricas no son las mismas en las que ponemos foco a lo largo del tiempo. No es lo mismo en el 2007, cuando estos dos chavos a duras penas querían nada más para sacarlo de la renta, a en un 2021, pues el gigante corporativo que ya es hoy en día Airbnb. Las métricas en las cuales nos basamos para ir cerciorándonos del camino que estamos recorriendo cambian a través del tiempo. Es un mensaje muy importante, ¿va? Y el corazón de identificar una métrica es poner todo nuestro arrojo, nuestro coraje para poder validar si efectivamente tenemos una propuesta de valor, tenemos un modelo de negocio rentable y vamos avanzando por el camino correcto. No se trata solamente de obtener la medición, sino tomar un aprendizaje a partir de eso, ¿va? Y esto, ¿cómo funciona, ¿no? Aquí ya viene una parte, digamos, mucho más aterrizada de lo que implica hablar de Lean Analytics, ¿no? Esquemáticamente hay esta ilustración que es muy famosa, que proviene del libro de Lean Analytics, se los comparto al final en la bibliografía, que habla acerca de esta como distinción de la propuesta de Lean Analytics respecto a otro tipo de métricas que existen en la industria y con las que algunas empresas, organizaciones, pues se guían para tomar decisiones, ¿no? Básicamente lo que dice Lean Analytics es que la ventaja que tiene este modelo de métricas es que está íntimamente relacionado con el lienzo de modelo de negocio de Lean Canvas, y lo van a ver en este instante, ¿no? Y además, Lean Analytics tiene una serie de etapas, son estas que ahorita las vemos a detalle, pero estas etapas acompañan al ciclo de vida del producto en sí. Entonces, rápidamente podemos situarnos en qué punto nos encontramos en este recorrido que hacemos alrededor de un producto, ¿va? Entonces, más o menos, los ciclos, las etapas de Lean Analytics se relacionan de esta manera, ¿va? En algún punto, como nuestros amigos en el 2007, de repente dicen, hemos encontrado una necesidad real que no se ha cubierto en el mercado y creemos que hay alguien allá afuera que necesita nuestro producto, ¿no? Que puede cubrir una necesidad con nuestro producto, ¿no? Entonces, esto es lo que conocemos como una etapa de empatía, ¿no? Estamos conectando un problema real con un usuario real y una oportunidad de negocio detrás de ello, ¿no? Podemos situarnos ahí y hasta que encontremos una manera particular de resolver ese problema y que creamos sea aceptable por el mercado, que contemos con feedback real de que sí, el cliente acepta esa manera particular de solucionar el problema y esté dispuestamente a pagar al menos $8 por ello, entonces significa que podemos avanzar, ¿no? Que podemos ir hacia la siguiente etapa en donde ya nos podemos empezar a preocupar por la adhesión, ¿no? Eso significa que nuestra solución empiece a cobrar una propuesta diferenciada respecto a lo que actualmente existe en el mercado, ¿no? Sabremos si podemos avanzar, si ya hemos ganado suficiente adhesión, si desarrollamos un producto, un servicio o al menos una funcionalidad, un MVP que sea correcto desde el punto de vista de que las personas, nuestro público objetivo, realmente lo empieza a utilizar, ¿no? Y así podemos ya empezarnos a poner foco, a poner todo nuestro coraje y nuestra energía en crear viralidad. Ok, ya encontré una necesidad, ya el cliente acepta mi propuesta de solución, ahora, ¿cómo hago que los canales a los que puedo acceder para entregar, para dar a conocer mi producto, empiecen a cobrar viralidad, que todo mundo se entere, ¿no? Entonces, el foco es el módulo de los canales alrededor del Lean Canvas, ¿no? Entonces, puedo avanzar, puedo pensar que ya mi solución se ha vuelto viral en cierto sentido, si los usuarios y el producto están teniendo un crecimiento ya reflejado en datos, ¿no? En aspectos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Y empieza a avecinarse ya la oportunidad de enfocarnos en que nuestro balance de ingresos sea lo más positivo posible, ¿no? Es decir, mientras vamos captando mercado, quizá nuestras finanzas están al límite, pero aún tenemos financiamiento para subsistir. Pero en algún punto nuestro foco tiene que ser empezar a cobrar, bueno, no a cobrar, sino
empezar a pensar que nuestros ingresos, que nuestras fuentes de ingresos sean mucho más grandes que nuestros costos de estructura. Por lo tanto, tenemos un retorno de inversión constante y sonante, ¿no? Y cuando tengamos ya ese negocio sostenible y escalable, con un margen adecuado de ganancias para sobrevivir dentro del ecosistema, entonces empezaremos a poner todo nuestro foco en la escala, ¿no? En hacer que ese emprendimiento o se transforme ya realmente en una organización, en una empresa consolidada, o deslindarnos de ella y tener una salida, ¿no? Empezar a decir que hay una ventaja única, injusta de este producto, de esta solución, y puedo quizá venderla o puedo ya llevarla a un plano de empresa constituida como tal, ¿no? Esto es lo que conocemos como las etapas de Lean Analytics, que como pueden observar, acompañan el ciclo de vida de la startup en sí misma, ¿no? Del producto, ¿va? Ahora vamos a ver cómo esto impacta y se va reflejando en nuestro lienzo de modelo de negocio que conocemos como Lean Canvas, ¿va? Esta parte también es súper importante y espero yo que la manera en que se va mostrando les sea súper sencilla de interpretar, ¿va? Pero necesito que conecten toda su atención porque hay muchas flechitas y hay muchos movimientos, ¿va? Este es el Lean Canvas. Ya más o menos conocimos de qué trata y para qué nos sirve alrededor de crear un producto o un servicio, ¿no? De este lado izquierdo va a haber un recuadrito que voy a ir mencionando para situarnos en la etapa en la que hablamos en un momento específico del mapeo del modelo de negocio, ¿va? Entonces, decíamos que al principio estamos intentando resolver un problema a un público objetivo, a un tipo de cliente, ¿no? La conexión principal es alrededor de estos dos módulos, ¿no? El problema que vive el cliente y quién es ese cliente, quién es ese usuario, cuáles son las necesidades, metas, frustraciones que tiene, ¿no? Cuando estamos en esa parte, digamos, del ciclo de vida de nuestra startup, estamos en una etapa de empatía. Necesitamos que nuestras métricas clave, y aquí viene el corazón de todo esto, insisto, en ese momento, cuando apenas estamos con una idea potencial de negocio, quizá todavía no tenemos nada tangible para mostrar, tenemos que cobrar aprendizaje validado a partir quizá, por ejemplo, de retroalimentación cualitativa de nuestro segmento de clientes sobre si efectivamente estos clientes tienen este problema, ¿no? En el mundo de experiencia de usuario o de user-centered design, lo conocemos como una etapa de comprensión a través de métodos cualitativos, como las entrevistas en profundidad, la etnografía, etcétera, ¿no? Eso ya es algo mucho más técnico, pero simplemente se trata de validar principalmente con aspectos cualitativos que hay una necesidad real para un público real. No es algo que yo me imagino en mi mente como emprendedor y estoy ya enamorado de una solución a la que me aferro sin ningún tipo de evidencia. Si eso pasa, entonces estamos en la etapa de empatía. Pero después, ya que valido que existe una necesidad real, tengo que generar una primera versión de producto, un primer motor de crecimiento alrededor de una solución que me permita identificar cómo esa solución cobra sentido para ese tipo de clientes que he detectado, que he encontrado, y adicionalmente, cómo esa solución se vuelve distinta, ¿no? O tiene algo que me puede distinguir de las soluciones que existen como alternativas hoy día en el mercado, ¿no? Que es este como modulito que está abajo del Canvas, ¿no? ¿Qué tiene mi tipo de oferta de alojamiento que no tenga un hotel 5 estrellas o cualquier tipo de hospedaje que se pudiera encontrar, ¿no? Hablando del ejemplo de Airbnb. Y obviamente la principal ventaja o la propuesta única de valor de Airbnb en su momento fue en la cordialidad de quien te recibe, ¿no? Tu host y la manera en que te trata y la manera en que te puede acompañar
o guiar en la ciudad que estés visitando. No es tanto las amenidades o los lujos del espacio físico, sino la cordialidad, la hospitalidad de quien te recibe. Esa fue la propuesta de valor de Airbnb que le permitió catapultarse, ¿no? Su producto, su servicio tiene que tener ese elemento de propuesta única de valor y tienen que pensar en ella lo más pronto posible, ¿no? Y para saber si realmente han identificado una propuesta única de valor, pues entonces tienen que pensar ya en una etapa de adhesión, ¿no? A lo mejor las primeras métricas ya sirvieron para lo que tenían que servir, ya sabemos que hay un problema real, ya no es necesario seguir enfocándonos completamente en ese tipo de retroalimentación cualitativa. A lo mejor lo siguiente, para saber qué tanto nuestra solución realmente le es de interés a nuestro cliente, a lo mejor podemos pensar en otro conjunto de métricas, en una única métrica que verdaderamente importa para esta etapa en particular, en la que quizá estemos obsesionados por la retroalimentación de clientes sobre ya un primer producto mínimo viable que tengamos tangible, ya sea a nivel de baja fidelidad o ya un incremento real y completamente funcional. Pero cómo ese usuario recibe la solución es el foco de lo que estamos hablando. Después, en algún momento tenemos que empezar a pensar en cómo voy a entregar esa solución al mercado, ¿no? Y generalmente utilizamos canales inbound, ¿no? En donde los clientes solitos llegan a nuestro producto a través de un canal relativamente gratuito o de bajo costo, como por ejemplo las redes sociales, ¿no? Cómo la solución a través de un canal inbound puede llegar a, sobre todo, nuestros early adopters, ¿no? De todo nuestro segmento de mercado, nuestros early adopters son un porcentaje casi semejante al 5%, que son personas que realmente están cautivadas con tu solución porque viven muy enfáticamente la problemática que intenta resolver, ¿de acuerdo? Pero entonces, cuando hablemos de pensar en ya canales de distribución de tu solución a un cierto pedacito de tus clientes, hablamos de que estás en la etapa de vialidad, ¿no? Las key metrics cambian, ¿no? Ahora ya no hablamos del MVP y si las funcionalidades del MVP son importantes para tus clientes, ¿no? Ahora hablamos de si hay un número de clientes por cada canal que tú elijas, ¿cuántos clientes están pagando por mi producto a través de Facebook? ¿Cuántos están de boca en boca, ¿no? ¿Cuántos por WhatsApp, ¿no? Hay métricas como el coeficiente o el ciclo de vialidad, que son ya aspectos técnicos de métricas específicas. No todas aplican a cualquier tipo de producto, pero son ejemplos que nos pueden hacer pensar en qué tipo de datos realmente validan que nuestro experimento de poner una fanpage y a través de ella empezar a vender nuestro producto realmente es algo que nos haga cobrar ese aprendizaje validado de que funciona el canal de distribución, ¿no? Puntuaciones, las estrellas, por ejemplo, una métrica cercana a un índice de recomendación neta o un famoso NPS podría funcionar, ¿no? En algún momento estos canales ya empiezan a funcionar y por lo tanto nuestro siguiente gran foco no significa que lo demás deje de ser importante. Estoy hablando únicamente de en algo que tenemos que poner toda nuestra atención porque es lo que realmente nos va a cobrar esa certidumbre de cómo avanzar. No significa que no sigamos descubriendo nuevas características de producto ni siguiendo entendiendo a nuestros clientes, pero hablamos de un foco particular hacia algo que nos va a cobrar ese aprendizaje validado. Y ese algo en un momento específico del ciclo de vida de la startup puede ser, tenemos que empezar a ganar dinero, ¿no? Ya me acabé el fondo de financiamiento del INADEM o la herencia de mi tío que se murió el año pasado o mis propios ahorros, ¿no? Tenemos que empezar a hablar ya de ganancias constantes a partir de vender esa solución y cuánto me cuesta crear esa solución para que obviamente el factor de diferencia hable ya del margen de ganancias, del margen de utilidades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso, ya empezamos a hablar de los ingresos, ¿no?
Es esa etapa en la que nuestro foco es balancear de manera adecuada nuestros costos de estructura y nuestras fuentes de ingresos. Entonces, obviamente, las métricas clave, lo que te va a dar certidumbre o aprendizaje validado, si vas por la estrategia correcta, cambian, ¿no? Se modifican. Y aquí hablamos ahora de, por ejemplo, ingresos medios por cliente o costos de adquisición por cliente, el famoso CAC, que es una métrica muy común, el índice de conversión o el funnel de conversión o el churn de conversión, el tamaño de cesta promedio de un cliente si tienes un e-commerce, son ejemplos de métricas ya muy específicas que hablan respecto a ello, ¿no? Pero lo más importante es entender este sentido de hay un único conjunto de métricas importantes, clave, que te van a dar certidumbre sobre algún momento de decisión en este ciclo de vida de tu startup. En algún momento, ya cuando nuestros ingresos sean lo suficientemente rentables, podemos darnos el lujo, y no todo mundo llega hasta acá, seguramente les ha tocado, en pensar en canales de distribución outbound, ¿no? Que básicamente significa que nuestra solución va hacia donde está el cliente y va a cazar, digamos, al cliente, ¿no? El ejemplo más icónico representativo es un medio masivo de comunicación, como pagar una pauta en radio, prensa, televisión, etcétera, ¿no? El canal outbound es de mucho mayor costo respecto al inbound y solamente deberíamos poner foco en ello, en encontrar un canal outbound, hacer una estrategia de comunicación hacia los clientes cuando ya tengamos ingresos lo suficientemente rentables, ¿no? Pero los canales outbound son los que nos permite ir a ganar ese otro porcentaje de nuestro segmento de clientes que ya no son ni nuestros early adopters ni nuestros early majorities, sino ya son los que realmente ya tienen un interés pequeño en nuestro producto. Estamos prácticamente por cerrar. Déjenme concluir esta parte y yo creo que con eso nos despedimos y ojalá haya espacio para alguna pregunta. Cierro con el ejemplo del diagrama, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a ello, y ya estamos hablando de canales outbound y estamos buscando maximizar nuestras fuentes de ingresos, ya podemos pensar en una ventaja completamente injusta, es el término o la traducción al español del término original, que significa algo que realmente me distingue por completo de la competencia, más allá de mi solución, sino hablo de un tipo de, y ahí es cuando viene el cambio hacia la etapa de escala, puedo y debo identificar a nivel de un conjunto de métricas cuál es ese factor de diferenciador clave que me ha permitido evolucionar como startup, ¿no? Hablo de, tengo un increíble volumen de ventas acorde a mi segmento de mercado, tengo una reputación de marca extraordinaria, la gente me ama por ser la marca que soy y eso me distingue en automático de mi competencia, tengo una patente, tengo una manera de crear una solución tecnológica única en el mercado, tengo una alianza exclusiva, soy la única marca que puede convivir con bancos y con fintechs, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de eso, ya hablamos de ese conjunto de métricas específicas. Creo que con esto espero yo haya quedado un poco más claro para que ustedes emprendan este camino de identificando este conjunto de métricas, ¿no? Entonces, finalmente les presento estas dos tablitas y con esto cierro. Cuando hablamos de este conjunto de métricas que nos puede acompañar en todo el ciclo de vida de producto, va a pasar dos cosas, ¿no? En las primeras etapas del ciclo de vida, cuando estemos más enfocados en estos módulos de nuestro Lean Canvas, principalmente estaremos enfocados en indicadores cualitativos, ¿no? Feedback directo de los usuarios o de una observación de nosotros en el entorno, en el mercado, con los clientes al lado nuestro, ¿no? Y principalmente apuntan a validar nuestras hipótesis de creación de valor. Hay un problema real para un segmento de mercado real y esta solución parece que cubre esas necesidades. Eso es tu propuesta de valor. No puedes pensar en canales de distribución o en ingresos netos o cualquier otra cosa sin tener una solución válida para un problema real, ¿no? Y ya cuando pase el ciclo de Lean Analytics hacia etapas más maduras, en donde te estés preocupando por estos módulos
seguramente recurrirás a métodos más cuantitativos, como los que puedes obtener a partir de Google Analytics o de cualquier software que ya te permita saber cuántos clientes están comprando a través de qué canales. Y eso es lo que utilizamos para validar hipótesis de crecimiento principalmente, ¿de acuerdo? Con esto finalizo. Muchas gracias por su atención.